Dios los bendiga a todos en esta mañana, iglesia, mis hermanos, mis hermanas, todos los que nos acompañan en esta mañana a través de esta plataforma de internet, ya sea a través de Zoom o ya sea a través de YouTube. Es un gusto estar en esta mañana, aleluya, y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios una vez más. Aleluya, vamos a gozarnos porque estamos sanos, estamos salvos, gracias a Dios. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Y vamos a aprovechar este momento para orar por algunas necesidades. Aprovechamos, aleluya, principalmente oramos por este servicio, que Dios se mueva de una manera especial, que Dios nos ayude, que sea Él en medio de nosotros, su presencia, su Espíritu Santo, que su palabra hable, ministre a nuestras vidas, nos llene, nos traiga paz, nos traiga gozo, contentamiento, aleluya, y fortaleza y ánimo y esperanza. Son palabras del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es una palabra viva, una palabra eficaz. Oramos por eso, amén, que Dios nos ayude en esta mañana. Oramos por la iglesia en general, cada familia, cada matrimonio. Oramos por nuestra ciudad de Cananea, que Dios guarde, que Dios proteja esta ciudad, tenga misericordia. Oramos por nuestro estado, nuestra nación, México, nuestras autoridades, presidente municipal Eduardo Quiroga, nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, y también por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que Dios les dé dirección, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé gracia, que Dios les dé favor para tomar buenas decisiones y que nuestra nación, nuestro estado, nuestra ciudad vaya por buen camino, por buen rumbo. Necesitamos estar orando por ellos. Oramos también por el personal médico, doctores, enfermeros, enfermeras, todo el personal del sector salud. Que Dios les ayude, amén, que Dios les ayude, que Dios les dé fortaleza, que Dios los guarde, que Dios los proteja, porque son ellos los que están al frente ahí pues en estos momentos, de estos días difíciles de pandemia, y son ellos los que están enfrentando el problema más de cerca, más directo, y oramos por todos ellos. Oramos también por nuestras líderes en nuestra iglesia, nuestro compañerismo, la Casa del Alfarero, mi pastor Jacob Gagiola, su esposa, la iglesia de Guaprieta, nuestra iglesia madre, la iglesia de Nogales, iglesia líder a nivel nacional, pastor José Lí Gagiola, su esposa Lucy, y oramos también por el liderazgo a nivel internacional, pastor Wyman Mitchell, Greg Mitchell, toda la familia Mitchell, la iglesia de Prescott. Que Dios les ayude, que Dios les guarde, que Dios les dé fortaleza, que Dios los proteja también a ellos, por cada pastor, por cada evangelista, por cada obrero, amén, que Dios guarde, que Dios proteja a su pueblo. Vamos a orar todos juntos, aleluya. Y tenemos también algunas necesidades pues más particulares aquí en nuestra iglesia, y se nos ha pedido estar orando por Marlene, hija de nuestra hermana Esther Díaz. Está ya por sanar, que todo salga bien, amén, que todo esté bien con su embarazo, con su bebé, que Dios guarde, que Dios proteja. Oramos, amén, que todo esté bien. Si trae usted alguna otra necesidad, cualquiera que sea, usted mismo, ahí donde está, en su casa, en su comodidad, llévela delante de Dios, levante su mano y dígale: Dios, aquí está mi necesidad, yo la pongo delante de ti. Dígaselo con todo su corazón. Recuerde que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. En esa confianza vamos a orar, vamos a clamar a Dios, y le voy a pedir a mi hermano Mauro que él nos selle en oración. Bendito Padre, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos orando, estamos clamando por tu gracia, por tu favor en nuestras vidas. Señor, tú seas en medio de nosotros. Bendícenos, te necesitamos en esta mañana, Señor. Respalda tu palabra, Señor. Dios, abre nuestras vidas, nuestros corazones, estemos sensitivos. Oro por la iglesia. Oro, Señor, por nuestros líderes, Dios, nuestro compañerismo. Señor, oro también, Señor, por nuestros gobernantes. Señor, oro por México, nuestro país. Oro por todos los países, Señor. Ten misericordia, Padre, ayúdanos, guárdanos, Señor. Suple toda necesidad que ha sido nombrada, que ha sido puesta delante de ti, mi Señor. En esta hora te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Hablando, Señor, a nuestras vidas, pedimos, Padre, por este compañerismo, Señor, que
necesidad que fue puesta delante de ti y te damos gracias. Amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Puede tomar su asiento en esta mañana. Usted que nos acompaña aquí, aleluya, en esta mañana de manera presencial. Y usted que nos acompaña desde su casa, pues siéntase a gusto, siéntase en confianza, porque está usted en su casa. Ahora sí que pues está usted en su casa, ¿verdad? Siéntase a gusto en esta mañana. Simplemente abra su corazón y vamos a seguir adelante. Vamos a recoger la ofrenda, amén. La ofrenda es parte de nosotros, parte de la obra de Dios. Se nos ha enseñado a ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos. Su palabra nos enseña a que seamos agradecidos. Tenemos una historia interesante en el libro de Lucas capítulo 17, en el versículo 11 al 18, dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Simplemente vemos aquí que de los 10 leprosos, aleluya, los 10 fueron sanados, pero de los 10, solamente uno volvió a dar gloria a Dios. Solamente uno regresó a agradecerle a Dios. Solamente uno fue agradecido. De manera que el mismo Señor Jesús dijo: ¿y los que no eran 9, que no eran 10? ¿Y los 9 dónde están? Solamente este hombre regresó y fue agradecido. Había un hombre, por ahí está una ilustración de un hombre ya mayor de 80 años que se sintió mal, le faltaba el aire y fue hospitalizado por 24 horas nada más, pero pues se le puso oxígeno y ya que lo dieron de alta, le dieron el cobro, la factura. Para su sorpresa fueron $500 lo que le cobraron, y este hombre se puso a llorar. Y le dijeron, el personal de médico le dijeron: pero usted, ¿por qué llora? Le dijeron: no tiene dinero para pagar, o pensaron ellos que por eso lloraba y que de alguna forma quizá podían ayudarle. Pero este hombre no lloraba por eso, sino que este hombre dijo: no, dijo, gracias a Dios sí tengo dinero para pagar, suficiente dinero. Pero lloro, dice, porque si por 24 horas de oxígeno, dice, me están cobrando $500. Imagínese a Dios cuánto le debo, dice, porque 80 años me ha dado oxígeno hasta hoy, me ha dado la vida y nunca he sido agradecido con él. Que Dios nos ayude a ser agradecidos, que Dios nos ayude, amén, a agradecerle a Dios. Podemos pensar nosotros, pero ¿qué le voy a agradecer? Pero en realidad tenemos muchas cosas que agradecer. El estar vivos, el respirar, el levantarnos, el abrir los ojos cada mañana, el tener la salud, esas son muchas cosas que tenemos que agradecerle, que agradecer a nuestro Dios. Estamos nosotros con algunas necesidades en la iglesia y esa es una forma de agradecerle a Dios también, ayudando a suplir las necesidades. Hemos estado batallando con la bocina y la semana pasada batallábamos con una bocina y no pudimos transmitir el domingo pasado por falta de la bocina. Y estando aquí en la mesa con los hermanos que nos acompañaron de manera presencial, estábamos hablando sobre eso y les comentaba yo que de alguna forma Dios iba a suplir la necesidad, que Dios nos iba a ayudar, que Dios iba de alguna forma a suplir, que había que tener fe. Y todavía no nos levantábamos de la mesa cuando recibí una llamada y se me dijo, la persona que me habló me dijo: checa cuánto cuesta una bocina, lo que cueste, mándame el número de cuenta y te lo voy a depositar. Amén. Y quiero decirle que ha sido una bendición porque pues
arreglamos la bocina, pero aparte de eso, vamos a comprar el amplificador para la iglesia y lo que hace falta ya en la iglesia también con el dinero que nos dio esta persona, este hermano, y pues ha sido una bendición. Cuando Dios ponga algo en su corazón, hágalo también usted, hágalo, no se detenga, hágalo. Hay muchas necesidades y si usted puede hacerlo, hágalo. Yo le invito a que lo haga, que seamos fieles a Dios, seamos generosos y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo aleluya, mientras oramos por la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Dios bendito, te doy gracias, Señor. Bendice la ofrenda, bendice a mis hermanos, bendice los diezmos, multiplícalos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, Señor. Ayúdalos, prospérales, Padre. Llénalos de salud, llénales de bendición, Padre Dios. Y también pon un corazón generoso en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos, Señor, para no olvidarnos de ti, Señor, y ser agradecidos, ser fieles contigo, Padre. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Lo más importante, amén, la palabra de Dios. Y abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Le he puesto por título a este mensaje: una casa edificada sobre la roca. Una casa edificada sobre la roca. Una vez más le doy la más cordial bienvenida a todos, cada uno de ustedes, usted que nos, iglesia, que nos está mirando a través de esta plataforma. Aleluya, y pues simplemente, ya sea a través de Zoom o a través de YouTube, simplemente abra su corazón y vamos a dejar que Dios nos ayude. Le dice una madre, aconsejaba una madre a su hijo, un muchacho de 19 años, no vayas a bañarte a esa laguna, son aguas muy peligrosas. Solo esta vez, te prometo que no vuelvo a meterme. Fue la respuesta al insistente pedido de su madre. Efectivamente, fue la última vez porque uno de los remolinos de aquella laguna arrastró al muchacho hacia abajo y nunca más volvió a salir con vida. Haber desobedecido las palabras de su madre le costó la vida a este joven. Algo similar, algo parecido, algo semejante así sucede cuando nosotros desobedecemos las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Mateo 7:24 dice la palabra de Dios, del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las palabras del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo, qué importante es asimilarlas, qué importante es escucharlas, pero sobre todo, qué importante es practicarlas, vivirlas, ponerlas por obra, obedecer las palabras del Señor. Vamos a hablar en primer lugar las palabras de Jesús. Lo que Jesús hablaba, cómo hablaba el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús fue un ejemplo para todos nosotros, para aquel tiempo y para todos nosotros. Sigue siendo un ejemplo admirable en su forma de hablar. Sus palabras son palabras de vida, son palabras de esperanza, son palabras, aleluya, que traen consuelo, que traen gozo, que traen paz, que traen fortaleza, que traen ánimo, que traen esperanza a nuestras vidas. Es por eso que su palabra atraía en aquel tiempo a la gente se acercaba, porque su palabra estaba llena de vida, estaba llena de esperanza, pero al mismo tiempo era una palabra segura, era una palabra convincente, segura.
porque Jesucristo siempre habló, aleluya, con certeza, con firmeza, afirmando. Aleluya, él sabía lo que hablaba, habló con autoridad, no hablaba como los escribas, no hablaba como los fariseos, él hablaba, amén, palabras convincentes, sus palabras no eran adornadas, sus palabras, aleluya, no eran para impresionar a la gente, no era como algún político que quería simplemente agradar a la gente, sino, o impresionar a la gente. Al contrario, su vocabulario de Jesús era un vocabulario sencillo, era sencillo. Él usaba palabras que la gente conocía, palabras que la gente pudiera entender, palabras comunes, palabras del pueblo. Y esas son las palabras que él les hablaba, palabras que ellos ya conocían, que ellos ya usaban esas palabras. Y aunque el Señor Jesucristo enseñaba verdades, sus enseñanzas eran muy profundas, que ellos no, hasta ese momento no conocían muchos de ellos. Palabras, verdades profundas, cosas eternas, hablaba el Señor Jesucristo, pero sabía enseñarlas, sabía exponerlas con palabras sencillas, amén, de una manera fácil. Usaba términos simples que la gente podía fácilmente entender, fácilmente podía recibir esas palabras, que no le quedara duda a la gente. En las parábolas, vemos que en las ilustraciones que Jesucristo usaba, él usaba palabras sencillas. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. O sea, en aquel tiempo se acostumbraba mucho a la agricultura y la gente sabía, o sea, rápidamente relacionaba las palabras del Señor porque la gente conocía esas palabras, esos términos. Palabras como la cosecha, la semilla, palabras como la sal, luz, trabajo. El Señor hablaba de bienaventurados, los pobres, aleluya, bienaventurados los misericordiosos, y la gente fácilmente entendía esas palabras. Usaba palabras como pastor, el buen pastor, las ovejas, oyen mi voz. Usaba como por ejemplo pajarillos, todas esas cosas que la gente, eran cosas comunes, que la gente fácilmente podía entender. Y las multitudes escuchaban con atención. Mucha gente del pueblo y gente de la sociedad alta también venían y escuchaban con atención las palabras del Señor, porque eran palabras claras, eran palabras entendibles del Señor Jesucristo. Y la gente, nosotros podemos imaginarnos, podemos visualizar en aquel tiempo cómo es que la gente no quería perderse. La gente no quería perderse a ninguna de sus enseñanzas, ninguna de sus palabras que él hablaba, que él pronunciaba. Por eso es que nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando Jesús visitaba las aldeas, visitaba las ciudades, los pueblos, ya sea que fuese al mar o a la playa, multitudes siempre estaban alrededor de él, multitudes que le oprimían, que querían estar cerca, que querían escuchar así de viva voz, amén, las palabras, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y era tanta la gente que tenía ese deseo de escuchar al Señor Jesucristo, sus palabras, algo que en ocasiones Jesús se sentía tan oprimido y quizás se le resultaba un poco difícil hablar. Aleluya, que tuvo que hacer algunas estrategias, tuvo que usar para que la gente pudiera escuchar mejor. En Mateo 13, en el versículo 2, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tan la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca. Dice, tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Ahí está la parábola del sembrador, y está el Señor enseñando eso en una barca, porque la gente se juntaba, pues se acercaba al Señor Jesús porque estaban deseosos de escucharle. Y en esta ocasión tuvo que subirse a una barca y separarse un poco. Y dice que la gente estaba de pie, parados, ni siquiera sentados, parados ahí. No se metían al agua porque pues no podían, pero estaban ahí en la orilla del agua ahí. Entonces, había un interés en la gente de escuchar al Señor Jesucristo. En otra ocasión, se subió a un monte para ser escuchado
por la gente. En Mateo 5:1 dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando de la palabra comenzó a enseñarles. Y ahí fue donde él enseñó el sermón del monte, como se le conoce, precisamente porque se fue en un monte. Amén. Se subió a ese monte ¿para qué? Para hablar con la gente, para predicar a la gente, para enseñar a la gente. Y cuando hablaba, pues obviamente Jesús siempre sus palabras fueron palabras con amor. Aleluya, fueron palabras que traían consuelo a la gente, que la gente se sentía bien con el Señor, se sentían fortalecidos, se sentían animados, motivados, porque Jesús hablaba de esa manera, pero también hablaba con seguridad. Él sabía lo que estaba hablando. Nunca dijo Jesucristo, nunca lo vemos en la palabra de Dios diciendo o usando aquella frase que nosotros normalmente usamos cuando hablamos, cuando alguien está hablando. A veces nosotros acostumbramos a decir, me parece, o yo creo, o yo me imagino, pero Jesús nunca dijo de esa manera. A veces nosotros decimos, a mí se me hace que es así. Casi estoy seguro que es así. Pero Jesús nunca usó esas frases. Él nunca dijo, se me hace, me parece. Al contrario, cuando le hacían preguntas incluso difíciles, siempre las contestó. Amén, con certeza, con seguridad en el momento. Nunca dijo, denme tiempo, voy a ir a investigar. Denme tiempo, voy a ir a estudiar a ver cómo está esto. No, siempre contestó de una manera segura, certera. Sabía lo que hablaba, nunca tuvo dudas en su forma de hablar. Decía, el Señor Jesucristo decía, de cierto te digo. Es una expresión que usted y yo leemos en la Biblia y la vemos muy a menudo en la Biblia. De cierto te digo. Y eso lo decía porque para que no quedara dudas a la gente, que él estaba seguro de lo que estaba diciendo, que estaba diciendo algo que él conocía, una verdad que él sabía. Es decir, de cierto te digo. O sea, para que no tengas dudas, así es esto. Para que no quede dudas de lo que estoy diciendo. De cierto te digo. Amén. Y dice ahí en el versículo 28 y 29 de nuestro texto, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente se admiraba, se asombraba de sus enseñanzas, de sus palabras. Y aún así, fíjese, no todos se agradaban de lo que Jesús hablaba. Los fariseos, los religiosos, ya sabemos, ellos no se agradaban de las enseñanzas de Jesús. E incluso en una ocasión ellos mandaron a los alguaciles, o sea, los guardias, los mandaron a aprender. En Juan 7, 31 al 32 dice, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. O sea, los fariseos dijeron, no nos gusta cómo está hablando. La gente se está convenciendo, está creyendo en él, y los fariseos mandaron unos guardias para que lo fueran a arrestar. Pero algo sucedió con los guardias. Algo sucedió con ellos cuando fueron enviados a arrestar a Jesús. En esta ocasión, dice en Juan 7, 45 al 46, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. O sea que los guardias fueron a donde estaba Jesús y lo escucharon, y cuando lo escucharon no lo pudieron aprender, sino que regresaron con los fariseos, regresaron con los religiosos que los habían enviado, y aquellos se enojaron, se molestaron y le dijeron, ¿se puede saber por qué no lo arrestaron? ¿Se puede saber por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo han traído? ¿Dónde está? Y los alguaciles, los guardias dijeron, la verdad es que jamás hemos visto a un hombre hablar de esa manera. Ningún hombre ha hablado como este hombre.
Quiere decir que estos guardias quedaron fascinados, quedaron sorprendidos por la palabra del Señor. Simplemente no lo pudieron aprender porque fueron impactados con la enseñanza de Jesucristo, con sus palabras. A lo mejor fueron confrontados, a lo mejor ellos mismos fueron fortalecidos en su fe, a lo mejor ellos mismos sintieron esa paz, ese gozo, el deseo de ser salvos. Y dijeron, es que nadie ha hablado como este hombre. Esas eran las palabras de Jesús, pero quiero decirte, el día de hoy, sus palabras siguen siendo las mismas, sus palabras siguen siendo eficaces, sus palabras siguen teniendo el mismo efecto en la gente. Voy a hablarte en segundo lugar, su palabra sigue viva el día de hoy. Aleluya. Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Está diciendo que es el mismo, que sus palabras siguen siendo sus mismas palabras, sus palabras siguen siendo palabras de esperanza, sus palabras siguen siendo palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras de paz, palabras de consuelo. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Todo pasa, la hierba pasa, la flor se cae, la gloria del hombre pasa, pero dice, la palabra del Señor, esa permanece para siempre. Así es que hasta hoy, mis hermanos, hasta el día de hoy, 2020, las palabras del Señor Jesucristo permanecen y tienen el mismo efecto. Mucha gente, personas pudieran decir o pudieran ser incrédulas ante las palabras del Señor, pudieran no creer a las palabras del Señor, pudieran decir incluso cosas contrarias, ofensivas, no es cierto, son mentiras, pudieran no valorar a alguien las palabras del Señor Jesucristo, aleluya, que no le dan el valor que las palabras merecen, o quizás digan que son palabras muy antiguas, son enseñanzas, que normalmente eso es lo que dice la gente el día de hoy. Mucha gente dice, son palabras ya muy antiguas, de 2000 años atrás, que ya caducaron, que ya pasaron de moda, que ya no sirven, que ya no son de utilidad, que deberían de ser cambiadas o algo así, o que deberían de ser actualizadas. Y mucha gente piensa de esa manera, aleluya, pero cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando una persona escucha la palabra de Dios, pero la escucha con sinceridad, ya sea que la lea, o ya sea que la escuche, pero con un corazón sincero, aleluya, nos damos cuenta de que esas palabras siguen teniendo todavía vida, todavía, porque el corazón todavía puede estremecerse. El corazón cuando escucha, un corazón así que esté sensitivo, un corazón que esté honesto, un corazón que sea así, aleluya, que esté abierto a escuchar, con hambre de escuchar palabra del Señor. Ese corazón se estremece, ese corazón puede ser cambiado, puede ser limpiado, puede ser transformado ese corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Escuchamos con atención la palabra de Dios, con honestidad, y nosotros nos damos cuenta que somos confrontados con nuestro pecado, aún como pecadores, o sea, somos confrontados con nuestro pecado. Y yo le animo a usted a que haga la prueba. Usted puede hacer la prueba. Si usted piensa y dice, son palabras ya muy antiguas, ya no tienen validez o ya están desactualizadas, yo le invito, así con toda libertad, con toda confianza, con todo respeto, también le digo, haga la prueba, haga la prueba. Cuando se sienta usted aleluya, quizás en algún problema, se sienta usted en necesidad, afligido, en tristeza, en angustia, cuando pase por algún momento así, agarre la palabra de Dios. Cuando sienta triste, cuando sienta desanimado, sin fuerzas, sin fe, sin deseos de vivir, antes de hacer alguna mala decisión, agarre la palabra de Dios y escudriñela. Así con un corazón, dígale, Dios, habla mi vida. Dios habla mi vida.
y escudriñe la palabra de Dios. Haga esa prueba. Lea la palabra de Dios así con un corazón abierto. Dígale, Dios, si eres real, si tu palabra tiene vida, que me ayude, que me hable, que me conforte, que me guíe. Y usted va a sentir, aleluya, cómo la palabra de Dios hace su trabajo en usted. Léala. Usted va a sentir cómo sus palabras tocan su corazón. Sus palabras le van a confrontar, sus palabras primeramente le van a confrontar con su pecado, pero le van a hacer que usted se arrepienta, que usted sienta, aleluya, que su corazón está siendo tocado, que su espíritu está siendo conmovido por la palabra de Dios. Y usted puede abrirse y decirle, Señor Jesús, perdóname, Señor, límpiame, yo te fallé. Y el Señor, que usted puede sentir cómo es que Jesús le perdona, cómo es que Jesús le limpia, cómo es que le quita la culpa, le quita el peso del pecado. Usted puede sentir ahí cuando esté leyendo la palabra de Dios, usted puede sentir eso, cómo usted se siente que está siendo sanado. Amén, que está siendo sanado porque el Señor Jesús está tratando a través de su palabra con usted. En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. El Señor Jesús, aquel que ayer conmovió, aquel que ayer tocó, aquel que ayer cambió, transformó vidas con su palabra, Él, aleluya, lo puede hacer todavía el día de hoy con su palabra. Con su palabra Él puede conmover tu alma, puede conmover tu espíritu, aleluya, puede llenarte de fe, puede llenarte de amor, puede llenarte de esperanza. Si estás en grande necesidad, estás enfermo, o tienes temor por lo que sucede, por la pandemia, por lo que suceda, por tus problemas, por tus propias necesidades, tú entrega tu vida a Jesús y escucha su palabra, y tú vas a sentir cómo Él cambia tu vida, cómo Él trae esa esperanza a tu vida. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es Jesucristo hablando, es el mismo el que está diciendo aquí en este pasaje, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando, dice, si alguno oye mi voz, si alguien escucha y abre la puerta, dice, yo voy a entrar y voy a cenar con Él y Él conmigo. O sea, que dice Jesús, si alguien escucha mi palabra, abre su corazón y yo voy a entrar a Él. Voy a entrar, lo voy a llenar. Porque cuando Jesús entra es para perdonar, es para salvar, es para sanar, es para traer bendición. Eso es lo que quiere decir. Aleluya, que si tú escuchas y abres tu corazón, Él puede hacer eso en ti. Él sigue hablando a tu puerta, sigue hablando a tu corazón en estos días. Aleluya. Te puede ir bien en el matrimonio, o nos puede ir bien en el matrimonio, nos puede ir bien en el trabajo, nos puede ir bien en la vida. Podemos ser felices, edificar una buena vida, porque todos al final de cuentas queremos eso. Tener una buena vida, un buen destino, ser bendecidos, un buen futuro, edificar una vida sólida, un trabajo sólido, una economía sólida, un matrimonio sólido, una familia sólida. Todos queremos eso. Bendiciones y bendiciones, pues si edificamos, aleluya, nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué actitud toma usted cuando escucha la palabra de Dios? ¿Qué actitud toma usted ante la palabra de Dios? Vamos a hablar en tercer lugar acerca de eso. Aleluya, en tercer lugar, ¿qué actitud va usted a tomar ante la palabra de Dios? ¿Qué actitud va a tomar hoy, por ejemplo, que está escuchando este mensaje? Porque hay dos posibles actitudes. Hay dos posibles actitudes que la persona puede tomar cuando escucha la palabra de Dios. La primera, vamos a hablar de la primera, una actitud de indiferencia. Hay personas que pueden tomar una actitud de indiferencia cuando escuchan hablar de Jesús, cuando escuchan sus palabras, sus enseñanzas, lo que Él dice, su mandamiento, todo lo que Él dice, sus promesas incluso, toman una actitud de indiferencia. Ahí en nuestro texto, en el capítulo 7 de Mateo, versículos 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cualquier persona, dice, ese Jesucristo hablando él mismo, diciendo, cualquier persona que oye estas palabras, que me oye, que me escucha, pero que no las hace, dice que no las pone por obra, yo le voy a comparar, y es él mismo el que está diciéndolo, yo le voy a comparar a un hombre insensato, a una persona insensata, un hombre necio que edifica su casa sobre la arena, no edifica sobre tierra firme, porque la arena no tiene solidez. Los cimientos de una casa que se cimienta sobre la arena no están firmes. Pueden levantar una casa y la casa se puede ver muy bonita, pero se viene abajo. Así sea una persona que así es una persona que oye, pero que no hace. Una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la practica. Una persona que edifica su vida, pero no la edifica sobre algo sólido. Y cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, las necesidades, su vida se viene abajo. ¿Por qué? Porque no tenía una buena cimentación. Porque no puso por obra la palabra de Dios. Le dijo a aquella madre, a aquel hijo, no vayas a bañarte a esa laguna. Son aguas muy peligrosas. Solo esta vez te prometo que no vuelvo a meterme. Fue la respuesta de aquel joven. Y efectivamente fue la última vez, porque murió ese día ahí, se ahogó ese día. Desobedecer le costó la vida. Y es lo que le sucede a las personas, desobedecer y hacer un lado la palabra de Dios. Aleluya. Escuchar y no poner en práctica su palabra nos puede costar la vida, nos puede costar muy caro, nos puede costar la paz, nos puede costar el gozo, nos puede costar el matrimonio, nos puede costar todas las bendiciones que Dios nos da. Porque edificamos en un fundamento sólido. Si edificamos sobre el dinero, sobre los bienes materiales, sobre el trabajo, cualquiera de ellos, dijo Jesús, que escucha pero no pone en práctica mi palabra, vendrán los ríos, los remolinos, los torbellinos, la arrastrarán, la destruirán. Pero al malo, dice la palabra de Dios en Salmos 50, 16 al 17, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar pues de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Dice, echas a tus espaldas mis palabras. Quiere decir que las escuchas, pero las pasas para atrás. Puedes incluso hablarlas, pero no las vas a poner por obra, no las practicas. Y esa es una actitud, aleluya, es una actitud pues de indiferencia, una actitud de indiferencia, tomar la palabra del Señor y echarla para atrás. Si no, esto no la voy a poner en práctica, no la voy a poner en práctica. No edificas tu vida sobre la roca. Pero la otra actitud que podemos tomar, la actitud correcta, es ante la palabra de Jesús. Es cuando las ponemos en práctica, es cuando la vivimos. Mateo 7, 24, 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera, dice Jesús, que ponga en práctica mi palabra, yo le voy a comparar a un hombre prudente. Qué diferente, ¿no? Ahora dice un hombre prudente. Así lo voy a comparar. O sea, un hombre sabio. ¿Por qué? Porque escucha y pone en práctica mis palabras. Y le voy a comparar así a un hombre prudente, un hombre sabio que edifica su casa, pero la edifica sobre la roca, la edifica sobre algo sólido, una buena cimentación. Llegan ríos, tornados, la golpean, pero no cae. En el Salmo 109, 105 dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Deja que la palabra del Señor te guíe. Necesitamos dejar que la palabra de Dios nos guíe. Dejar que la palabra de Dios, aleluya, nos den esperanza. Nos guíen en esta vida y nos eviten de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza. Porque poner en práctica su palabra puede salvarte o puede salvarnos o salvar a cualquier persona de la cárcel. De la cárcel, por poner en práctica sus palabras. Que dice no robarás, no es. Poner en práctica su palabra puede salvarnos del divorcio, porque ahí nos enseña cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, nos enseña cómo llevar el matrimonio. Su palabra nos enseña. Así que su palabra nos puede enseñar. A veces si la practicamos, nos puede enseñar cómo salvar el matrimonio, cómo salvarnos del divorcio. Puede salvarnos de perder un trabajo, porque también nos enseña cómo ser buenos trabajadores. Nos enseña cómo tratar, cómo ser buenos, excelentes trabajadores. Incluso la palabra de Dios, ponerla en práctica, puede sacarnos de la pobreza, porque nos enseña cómo tener una vida bendecida si ponemos en práctica su palabra. Amén, su palabra. Poner en práctica su palabra puede darnos una vida muy, muy bendecida, que es lo que todos deseamos, es lo que todos queremos. Puede darnos paz. Podemos ser personas que vivimos y disfrutamos la vida en paz. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica su palabra. Pero a una persona que no ponga en práctica su palabra, se mete en problemas, se mete en situaciones peligrosas, está en la cárcel, o sea, muchos problemas. Pero si la ponemos en práctica, su palabra, podemos tener una vida muy, muy tranquila, muy bendecida. Aleluya. Y la pregunta es hacia usted esta tarde para terminar, para concluir. ¿Qué actitud va usted a tomar cuando escucha la palabra del Señor? ¿Qué actitud va a tomar usted? Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su palabra permanece para siempre. Su palabra, aleluya, es una palabra de amor, pero también es una palabra de autoridad. Una palabra que confronta. Aleluya, es una palabra que puede traer consuelo, que puede traer ánimo, que puede traer esperanza, que puede traer muchas bendiciones a nuestras vidas, pero siempre y cuando las pongamos por obra. Si no las ponemos por obra, mucha gente está metida en muchos problemas en este mismo momento. Está sufriendo, está llorando, buscando cómo salir de sus problemas. Quizás problemas económicos, quizás problemas en el matrimonio, quizás problemas con las drogas, quizás problemas con el alcohol, quizás problemas con la autoridad judicial, etcétera. ¿Por qué? Porque descuidaron la palabra de Dios, no la pusieron por obra, la dijeron está anticuada, ya no sirve, y no la practicaron, la hicieron a un lado, y hoy están tratando de salir de los problemas y tantos problemas que tienen, porque han descuidado la palabra de Dios. Pero hay gente que se ha evitado todo ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque han puesto por obra la palabra de Dios. Y esa palabra les ha evitado muchos dolores de cabeza, muchos problemas. Aprende a escuchar, pero también aprende a ponerlas en práctica. Escucha, mi hermano, mi amigo, escucha y practica. No solamente decir yo conozco, no solamente decir yo sé. Se trata de ponerlas por obra, se trata de vivirlas, de practicarlas. Y te van a evitar muchos problemas y va a haber mucha bendición. Dice, aleluya, el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir necesidades? Sí. ¿Situaciones difíciles? Sí. Como esta pandemia y todo esto, sí. Pero dice que tu vida no se vendrá abajo porque está fundada sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo. Así compara el Señor a una persona que pone en práctica sus palabras, que las escucha y las pone en práctica. Amén. Pues ese es el mensaje que traigo en este día, mis hermanos. Simplemente yo le animo en esta tarde, en esta mañana, yo le animo, aleluya, a que reflexionen esto, aleluya, reflexionen esto, y que Dios nos ayude a no solamente ser oidores, sino hacedores. Que si queremos una vida bendecida, si queremos tener los menos problemas posibles,
pongamos en práctica la palabra de Dios. La vida de por sí presenta dificultades. ¿Para qué vamos a buscar más? ¿Para qué vamos a meternos en más problemas? Haciendo a un lado la palabra de Dios. Mejor pongámosla por práctica y eso nos va a guiar nuestros pasos, va a guiar nuestras decisiones y vamos a tener una vida menos complicada, de menos problema, de más paz, de más gozo, de más contentamiento. Vamos a estar mejor y hasta que Cristo venga y nos vayamos con Él. Vamos a tener salvación, vamos a tener vida eterna, porque la palabra del Señor es una palabra de vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos para despedirnos. Que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios selle esto en nuestros corazones. Bendito Padre poderoso, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia y en este momento, Señor, una vez más te agradecemos. Te agradecemos, Señor, de verdad, en darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de conocer tu palabra, Señor, de escucharla. Y oro, Señor, oramos que tú nos ayudes a ser no solamente oidores, sino también hacedores. Así como la hemos escuchado, así ayúdanos, Jesús, a ponerla en práctica, a ponerla por obra. Ayúdanos a vivir bajo tu palabra, bajo tu enseñanza, Señor, a apreciar tu palabra, a apreciar tus enseñanzas, Señor, a abrazarlas, cada una de ellas, y ponerlas en práctica. Dios, te damos gracias, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos. Ayúdanos a edificar nuestras vidas, Señor, sobre ti, Jesús, que eres la roca, mi Señor. Gracias, Padre, Dios. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, pues ha sido un gusto estar en esta mañana una vez más con todos ustedes y con el favor de Dios nos vemos en el próximo servicio. Dios les bendiga. Muchas gracias. Listo, amor.